Han transcurrido casi 200 años desde que naciera lo que hoy conocemos como folclore. Bajo la mirada del hombre romántico, del viajero ávido de adentrarse en las peculiaridades de los diversos pueblos del mundo, surgió la idea de recopilar los ancestrales rituales que las capas más bajas de la sociedad habían conservado casi intactas con el paso de los siglos. Desde luego el folclore y luego la etnografía y la etnología se ocuparon en un primer momento de descubrir y describir esas peculiaridades que diferenciaban a los países, a las regiones, a los pueblos. Pero la idea decimonónica varió y fue mutando con el transcurrir de los años. De su labor quedó el nacimiento del costumbrismo, que se extendió a todas las manifestaciones artísticas. Se intentó impulsar el uso de antiguas lenguas y dialectos, algunos de ellos fruto de la deformación y uso literario que los escritores más cultivados utilizaron de forma jocosa e incluso renacieron las ideas de político-territoriales de región y antiguas nacionalidades cuyas consecuencias estamos viviendo en la actualidad. Pero el paso del tiempo nos indica los continuos avances que experimenta una sociedad a través de los avances científicos, la repercusión de los medios de comunicación, la tecnología, la ciencia. Y el folclore no quedó inmune a todo ello. Dado que la sociedad iba perdiendo paulatinamente ese carácter diferenciador que había sido objeto de atención de los hombres románticos, durante el siglo XX se optó por recopilar esos restos musicales, acompañados de un cante y baile que parecía anticuado y, por tanto, se perdía en los nietos del siglo anterior. Todo ello acompañado de su contexto social, de cómo se elaboraban determinados productos, de algunas escenas de oficios obsoletos por la consiguiente industrialización, de los rituales adoptados ante determinadas festividades, de los atavíos ya desterrados por las nuevas modas. No olvidemos que folclore, la palabra folclore, acapara todos y cada uno de esos significados. En este contexto secular y tras el hecho más abominable de ese siglo, la guerra civil, nació la sección femenina, tan criticada por quienes no han sabido comprender el momento histórico de su nacimiento. De ella surgieron los denominados grupos de coros y danzas, herederos de aquel espíritu romántico que pretendían mostrar aquellas expresiones artísticas emanadas de un pueblo, y nació el folclore como espectáculo, como atractivo para sociedades que querían recordar lo perdido y, sobre todo, el encuentro entre pueblos cercanos unos, alejados otros, que establecían vínculos de amistad a través de la historia popular del lugar que los vio nacer. Ahora estamos en el siglo XXI, el momento de la globalización, de la pérdida de identidades, y FACIDE, como la asociación que vela por mantener vivo ese museo intangible de España, debería reflexionar acerca del camino que se debe seguir, de cómo continuar despertando interés en una sociedad cada vez más deshumanizada, cómo actuar ante la pérdida de identidad que vivimos. Hoy nos encontramos en Yecla, ciudad literaria por excelencia, que el maestro Azorín convirtió en un símbolo de los pueblos de la España de finales del XIX y principios del XX. De su reflexión literaria y filosófica se acercó al concepto cíclico del tiempo. Por ello las palabras extraídas de La voluntad cobran un sentido enorme acerca del mensaje que queremos transmitir. Esto es irremediable, Azorín, si no se cambia todo. Y yo no sé qué es más bochornoso, si la iniquidad de los unos o la mansedumbre de los otros. Yo no soy patriota en el sentido estrecho, mezquino del patriotismo, en el sentido romano, en el sentido de engrandecer mi patria a costa de las otras patrias. Pero yo que he vivido en nuestra historia, en nuestros héroes, en nuestros clásicos, yo me entristezco ante este rebajamiento, ante esta dispersión dolorosa del espíritu de aquella España. Y las viejas nacionalidades se van disolviendo, perdiendo todo lo que tienen de pintoresco, trajes, costumbres, literatura, arte, para formar una gran masa humana, uniforme y monótona. Primero es la nivelación de un mismo país, después vendrá la nivelación internacional, y es preciso, y es inevitable, y es triste. De la antigua Yecla vieja, ¿qué queda?
Ya las pintorescas espeteras colgadas en los zaguanes van desapareciendo. Ya el ramo antiguo, las azucenas y las rosas de hierro forjado se han convertido en un soporte sin valor artístico. Y ese soporte fabricado mecánicamente, que viene a sustituir una graciosa obra de forja, es el símbolo del industrialismo inexorable, que se extiende, que lo invade todo, que lo unifica todo y a la vida igual en todas partes. Sí, es preciso y es triste. Pero el folclore no puede, no debe desaparecer, porque si no perderíamos nuestro pasado y sin pasado no somos nadie. Tiene una cinturica, que antes de la medí, con dar y media de cinta, 14 vueltas le di, 14 vueltas le di. Tiene una cinturica. Al salir el sol te quisiera ver, pero veo que no puede ser, que no hay ocasión para verte, nena, al salir el sol. Tiene unos ojos, nena, que si lo diera rentó, no faltaría quien te diera el 25%, el 25%. Tiene unos ojos, nena. Ahí la tiene valiente, júgale el ojo, si no tiene bastante, júgale el otro, júgale el otro, júgale el otro. Ahí la tiene valiente, júgale el ojo. Eres más bonita, nena, eres más bonita, nena, que la nieve en el barranco, que la rosa en el rosal, y la azucena en el campo, y la azucena en el campo. Eres más bonita, nena. En tu corazón hubiera un lugar, no me apenaría tanta soledad, tanta soledad, tanta soledad. Que en tu corazón hubiera un lugar. Folclore, folclore, folclore. ¿Qué se encierra en esta palabra? ¿Qué implica para quienes buscamos su preservación, su mantenimiento, su pervivencia? Folclore es una palabra creada en el seno de la lengua inglesa. Se formó por folk, que significa pueblo, y lore, que significa sabiduría, conocimiento. Por ello este término, folclore, se utilizó para designar a lo que se llama cultura tradicional, que no poseía denominación hasta que el 22 de agosto de 1847 el arqueólogo inglés William John Thom la usara en una carta publicada en la revista El Ateneo de Londres. Este hecho ocasionó que el día 22 de agosto se celebre el Día Mundial del Folclore. Aunque el folclore adquiera cierto relieve en el ámbito de las disciplinas humanísticas, antropológicas, no queda ninguna duda para considerarla como la cenicienta de las ciencias sociales.
No obstante, en realidad es el tratado del alma del pueblo, de su cultura encubierta y, por consiguiente, de primordial valor para cualquier programa referido al pueblo común y sencillo, como afirmó Milfred Merino. Generalmente se ha prestado atención a la llamada literatura oral, acompañada de la música y la danza que solía acompañarla. Aunque el folclore se refiere no solo a ella, sino también a todas las creencias, las artesanías y a toda la cultura del pueblo, pero entendido como el conjunto humano que es homogéneo y mantiene una tradición, integrándose, por tanto, en una sociedad con diversos estratos de la que interesan los más homogéneos. Para algunos antropólogos se considera la cultura vencida, dominada, inferior, de la que solo merece la pena mostrar lo pintoresco que está en proceso de extinción. Sin embargo, para otros, es la cultura opuesta a la cultura oficial que emana de los grupos de poder. Ante estos argumentos, rotundamente afirmamos que el folclore no puede ni debe pasar de moda. No debe estar sometido a las fluctuaciones de las modas perentorias de un momento concreto. Pero en el ya iniciado siglo XXI asistimos a una decadencia intelectual, cultural y de conocimiento que afecta a los valores que los grupos de coros y danzas llevamos preservando más de 70 años. Quizás debamos plantearnos que existe algún problema en la transmisión de estos valores, tanto por la manera de presentarlo o de mostrarlo, como por el creciente y preocupante desinterés de nuestros contemporáneos. En consecuencia, el folclore debe buscar unas nuevas perspectivas escénicas, de estudio, de representación, porque es nuestra obligación determinar un lugar principal al folclore en el destino de nuestra sociedad. Debemos buscar su liberación y su plena realización, puesto que el folclore español, nuestro folclore, constituye un conjunto de valores que hay que respetar, valorar y replantear, ya que conforma un auténtico patrimonio de la humanidad que contribuyó al enriquecimiento de la cultura española en el pasado. Pero es nuestro deber pensar que siga enriqueciéndola en el mañana, aportando unas señas de identidad al país que nos acoge e integra bajo un crisol de culturas. El
Mundo globalizado, sociedad deshumanizada, uniformidad. Conceptos que se oponen y atacan a la idea del folclore tan bien mantenida desde hace tanto tiempo por los grupos que, con el transcurso de los años, han ido conformando lo que conocemos como facide. Pero, ¿para qué sirve el folclore? ¿Para qué sirve mantener las tradiciones en la sociedad actual? Las tradiciones, las costumbres y las creencias que constituyen las manifestaciones espirituales del hombre del pueblo aportan una especial identidad a cada uno de los pueblos que conforman nuestra geografía. Su preservación, su descripción y fidelidad a nuestros ancestros es la obligación de todos nosotros. Es nuestra responsabilidad conservar el tesoro cultural legado por nuestros antepasados. La mayor parte están extintos y nos convierten en el conjunto museográfico antropológico más importante que existe en España. En 1885, Puigmegre afirmó que el folclore es el estudio de todo lo que comunica a las naciones, su pasado, su vida, sus creencias, mientras que Lang, en 1892, lo define como el estudio de toda la vida humana, como si el folclore fuera una especie de antropología. Por tanto, las tradiciones no pasarán nunca de moda, lo mismo que el visitante al Museo del Prado contempla el cuadro de las Meninas de Velázquez y recibe el impacto de parte de la historia de un país. El espectador de las muestras tradicionales que ofrecemos debe sentir lo mismo. Sin embargo, la sociedad ha cambiado. Ahora existen nuevas tecnologías, otros recursos en los medios de comunicación que tenemos que dominar y abordar con el fin de que la sociedad mantenga su interés por aquello que conocemos como la ciencia del pueblo, que comprende tanto sus tradiciones como sus costumbres. Nuestra reflexión se extiende mucho más allá porque nos hace replantearnos el modo de proceder en la actualidad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué fin perseguimos? ¿A quién va dirigida nuestra callada e incesante labor de recuperación, conservación y embellecimiento del legado de un pueblo? ¿Cómo debemos mostrarlo a los actuales y futuros espectadores e investigadores? Cuestiones estas que no son un hecho baladí, sobre todo porque las usanzas populares perdidas no han pasado de moda, aunque probablemente sí ha quedado desfasada la forma de mostrarlo. Y tenemos una enorme responsabilidad como custodios de ese tesoro ibérico, porque en nuestras manos está su preservación, porque de todos nosotros depende mantener viva la identidad de cada pueblo que refleja el crisol de culturas que aportaron los sucesivos pueblos que dejaron su impronta en la península ibérica y que en estos momentos está en grave peligro de pérdida y olvido a causa de la globalización nacional e internacional que se acrecienta con el paso de los días, de las semanas, de los meses, de los años. Plante un pino, en tu puerta plante un pino, y en tu ventana un manzano, solo por verte coger manzanica con la mano, manzanica con la mano, en tu puerta plante un pino. Ay,
Tócame Felicidina, que Benedicto bendiga, es la mejor medicina, es la mejor medicina, si estás enfermo y tú quieres. El folclore español es de los más ricos del mundo, pero ¿tiende a su desaparición? No podemos olvidar qué es folclore y, como dijo Efraín Morote, hay ciertos hechos humanos dotados de características que los distinguen y delimitan. Son tradicionales, es decir, que se transmiten mediante la noticia oral o el ejemplo de una generación a otra. Populares, porque son del dominio de la mayoría de los miembros de una comunidad. Anónimos, porque se les repite con desconocimiento del autor individual que tuvieron. Plásticos, porque van cambiando constantemente en su forma, aunque siempre conservan la esencia. Ubicables, porque siempre aparecen en determinado tiempo y lugar. Funcionales, es decir, desempeñan un papel activo en la vida de la colectividad, reflejando las condiciones de vida de las mismas. Está claro que lo que nuestros grupos han preservado y preservan son hechos desaparecidos en el devenir de la sociedad actual. No obstante, nos enfrentamos a su conservación para las generaciones venideras y a veces a la reconstrucción. En este último caso actuamos como el arqueólogo que localiza una valiosa pieza de cerámica de la que debe estudiar el contexto en que se creó con el fin de conseguir una reproducción lo más fidedigna posible de lo que fue en su forma original. Del mismo modo, en su restauración, en ocasiones se tergiversa el significado de algunas palabras. El folclore es popular y tradicional, aunque no todo lo tradicional tiene por qué ser popular. Asimismo, se mantiene la idea romántica de la creación anónima para la música, el cante y la danza popular, pero anónimo significa que no tiene autor individual conocido. Sin embargo, sí tuvo que ser alguien el precursor, el ideólogo de esa manifestación, pues solo Dios pudo crear de la nada. Todo lo emanado del ser humano debe encontrar una causa. Y el folclore es el fruto de la proyección de la individualidad hacia una colectividad que la asimila, que la hace suya y se integra en la tradición, lo que permite su pervivencia gracias a la práctica popular. Otra de las características del folclore es su transmisión oral. Es un saber, una práctica, una expresión artística que se transmite de generación en generación entre los miembros de una colectividad, aun cuando éstos no poseen ningún tipo de escolaridad. Por ello su importancia es mayor. Recordemos los antiguos cantares de gesta medievales, los romances que subsistieron hasta tiempos más recientes. Todos ellos se proclamaban a viva voz entre los pueblos que los aprendían y luego los reinterpretaban, de ahí la cantidad de variantes que se pueden hallar entre romances que versan sobre un mismo tema, pero que nacieron de un tronco común. Lo mismo sucede con nuestro más preciado tesoro. Los fandangos, las jotas, las seguidillas, son diferentes en cada lugar, en cada región, en cada pueblo, aunque todos debieron tener la misma madre. Pero los hijos maduraron y adquirieron las características del lugar que los interpretaba. Cobra sentido aquí el refrán: uno no es de donde nace, sino de donde pace. Esas peculiares formas nos convierten en el mayor y mejor museo de música, danza y literatura popular, entre otras cosas, que existe en estos momentos. Pero en el siglo XXI quizás sea el momento del mayor reto al que nos tengamos que enfrentar: la supervivencia. En consecuencia, es nuestra obligación crear un archivo oral, pero también convivir con los nuevos adelantos tecnológicos y mediáticos para que la forma de mostrar a la sociedad ese tesoro no quede desfasada.
Si los grandes museos del mundo han recurrido a los mundos virtuales para acercar el arte a la sociedad, nosotros debemos indagar en nuevas formas de acercarnos a un público que pierde, con pasos agigantados, el interés por su pasado. Si el folclore es la tradición espiritual del pueblo, vivámoslo, estudiémoslo, indaguemos en su manifestación, porque su expresión nos permite la convivencia y el entendimiento entre pueblos distantes geográficamente. Esa es nuestra obligación, esa es nuestra responsabilidad, porque si perdemos esa parte de nuestra historia, nuestros pueblos, nuestras regiones, nuestro país, habrán perdido su alma y su poesía.